10:21, estamos de regreso. A un mes de las elecciones presidenciales comenzó la franja electoral, la famosa franja, y para hablar del estado de las campañas, digámoslo así, está con nosotros el candidato, voy a decir oficialista, don Sebastián Sichel. Sebastián, mucho gusto, ¿cómo estás, Rafa? Muy bien. Como día sábado empezando la campaña, intenso ha sido mi día estos días. ¿Cuál es el estado de la campaña hoy día? Estamos trabajando, las campañas en esta época empiezan en la fase de verdad que uno puede hacer campaña, entregar panfletos, contar el programa. Yo ayer estaba en Valdivia en la noche, hoy día amanecí acá y estamos trabajando full en tratar de romper la polarización. Yo estoy bien asustado de lo que está pasando en Chile, veo que vamos a un choque de trenes entre Kast y Boric que puede ser mortal para el sistema político. O sea, cuando uno de los países se polarizan, lo que le pasa a los chilenos en general es que después son ingobernables y yo estoy preocupado de que ojalá podamos desde mi mundo, yo soy independiente en la centroderecha, construir una alternativa más de modernidad que solo un choque. Y estoy en eso, en plena campaña. Las encuestas dicen que están hasta en un cuarto lugar. ¿Le creen las encuestas? Me pasa lo mismo que las primarias. 30 días antes de las primarias yo estaba en un sexto lugar y terminé ganando las primarias y por una amplia mayoría. Ahora empieza la campaña y espero difundirla, pero sí, hay algo que me hago cargo de las encuestas. Se está polarizando el país, lo que creo que es una mala noticia para la gran mayoría silenciosa de los chilenos que mira esto y dice cómo vamos a tener que elegir entre dos posiciones extremas cuando necesitamos resolver los problemas y no encontrarnos para siempre o enfrentarnos para siempre entre dos posiciones que son irreconciliables. Me imagino un marzo del próximo año gobernando cualquiera de estos dos polos y yo te diría va a ser peor la situación que la que tenemos hoy día de no poder entendernos y yo quiero hacer una campaña que trate de encontrarnos y no de enfrentarnos. ¿Cree que Kast y Proboste han subido su intención de voto? Proboste no, yo creo que se mantiene bastante estable. Kast sí, para ser bien transparente, ha subido con un discurso bastante, yo diría, de la antigua derecha, como una cosa muy del orden, la seguridad. Yo he hecho un ejercicio por tener una nueva centroderecha, que hable más de libertades, que sea más tolerante, que tenga apertura con el mundo de la diversidad sexual, que entienda el problema de la mujer. Yo con Kast quiere cerrar el Ministerio de la Mujer, yo no. O sea, que tenga una mirada que no esté más cerca a lo que fue Pinochet, sino más cerca a lo que es el futuro del país. Pero tengo la sensación que al polarizarse la sociedad, la gente busca alternativas como alternativas en blanco y negro y creo que eso es malo. Y es malo para el país que al menos yo quiero liderar y construir en el futuro. Voy tomando notas. Kast, Ministerio de la Mujer, porque antes tengo que pasar por otro tema. Si pasa a segunda vuelta, entonces creo entender que usted considera que va bien su campaña y que va a pasar a segunda vuelta. Quiero ser bien transparente. Va a haber 4 candidaturas que se van a definir en la última hora. Así lo dicen todos los analistas. La de José Antonio Kast, la de Gabriel Boric, la de Yarna Proboste y la mía. Vamos a llegar más o menos, según los datos, en las mismas condiciones. Yo espero que se busquen alternativas más moderadas que los polos, pero son los chilenos los que tienen que tomar esta decisión y por eso para mí la campaña es vital. Pero yo lo escuché con Eduardo Fuentes y no le daba mucho crédito a los analistas. ¿Qué cambió? No, es que no era analista, porque él me preguntaba en la ubicación entre los 4 y cambian todas las semanas. Y hace 2 semanas uno estaba segundo. Lo que me pasa en general con las encuestas es que son como tomarse la temperatura de la fiebre cuando en un mes más recién vas a tener que tener. Entonces, lo mismo que me pasó en las primarias. Estaba sexto, estaba cuarto en algunas, estaba tercero y terminé ganando por mucho. La campaña es ahora y creo que el desafío más grande es mostrarla. Le creo la sensación de la temperatura de hoy día, que se están polarizando el país, lo que quiero dar una pelea para que no se polarice y tengamos mejores respuestas después. Ya, si pasa a segunda vuelta, espera entonces que lo apoyen Kast, que lo apoye Briones, que lo apoye Desbordes, porque Desbordes dio una entrevista en The Clinic en que era bastante más decidido que el resto, pero ni Kast ni Briones han sido muy... No, Briones ha sido bien explícito, hemos hablado y nos está ayudando con el equipo económico, hay bastante actividad. Con Kast tengo diferencias. Sí, probablemente Ignacio Briones es el más discreto. Kast es el más claro de todos, pero no ha sido muy claro con el apoyo. ¿Espera el apoyo de él? ¿Qué Kast dice? ¿José Antonio? José Antonio Kast. No, lo que espero José Antonio, yo... la violencia, pelear el narco, controlar el orden. También hay conversaciones del futuro que para mí son relevantes. La mirada sobre el cambio climático. José Antonio escribió columnas contra la realización de la COP en Chile. Yo creo que yo no solo era promotor de la COP, sino que creo que es esencial que en Chile se realice y sea un líder mundial en medio ambiente. Lo que hablamos del Ministerio de la Mujer. Para mí hay que potenciar el Ministerio de la Mujer, garantizar la pensión de alimentos. Yo creo que se necesita Estado en muchos lugares. Hay que hacer que el Estado haga bien la pega. En muchos lados lo hace pésimo. En muchos lados hay que cerrar programas. Pero no creo que haya que achicar el Estado en todos lados. Al revés. Creo que el Estado tiene que atender hasta las 6 de la tarde y estar en el territorio. O creo cosas más profundas
respecto a temas que son relevantes para mí. La tolerancia sí es importante. No me imagino un mundo en que nos estemos tratando ni siquiera por el nombre. Oye, José, oye, Boris, como broma, cuando la política debería ser mucho más de encontrarnos en algunos puntos para resolver las crisis. ¿Por qué te digo todo esto? Y a la pregunta, Rafa. A mí lo que más me da terror de lo que puede pasar en marzo es que el país se transforme en algo más ingobernable de lo que tenemos hoy día. El problema de los chilenos es que necesitan salir adelante, tener una mejor vida, y cuando la política se transforma siempre en un choque de trenes entre péndulos, no se resuelven los problemas, al revés. Caemos en una crisis permanente. Yo soy una persona liberal en la centro-derecha que cree que la gran mayoría de los chilenos lo que quiere es Estado y mercado. No quiere abusos, pero quiere que su pyme funcione y también quiere que el servicio público ande y opere bien, y nos hemos ido a los lados tan raros que algunos dicen que todo tiene que resolver los estados, otros dicen que da lo mismo, que el Estado podría desaparecer, que es más la postura del mundo de José Antonio Kast. Yo creo que al revés, nosotros vamos a tener que tener una estrategia que haga que el Estado haga bien su pega y que los mercados funcionen pro emprendedores y no pro grandes empresas. Y eso es muy distinto a lo que yo veo en José Antonio Kast o lo que veo en Gabriel Boric en Chile. Entonces, si él pasa a segunda vuelta, ¿de qué va a depender el apoyo que usted le dé? De estos temas. O sea, en una sociedad en que alguien trata, le pasó a Joaquín Lavín. Joaquín Lavín puso la bandera del orgullo gay, siendo que él no es partidario del matrimonio igualitario, y José Antonio le dijo que estaba cooptado por una dictadura gay. En una sociedad en que no tenemos tolerancia con orientaciones sexuales distintas, o en una sociedad en que ponemos en duda cosas trascendentales como la urgencia climática y la incidencia humana en la urgencia climática. Él ha dicho, mira, yo lo pongo en duda, pero sí pone en duda si es culpa del ser humano o es culpa de la naturaleza. No, de hecho, lo pone en duda. Claro. En su proyecto dice que va a cerrar las centrales a carbón si es que se considera Exacto. que la teoría dominante prueba ser cierta, no. Algo que han dicho 2.000 científicos por año. Para ser justo, lo que él dice es si la incidencia humana o no es relevante en el cambio climático. Yo claro. creo que es determinante, y todo mi programa se basa en cómo nos adaptamos y mitigamos el cambio climático y lo combatimos de frente, y cómo Chile se transforma en líder mundial en este tema. O sea, un país que depende de sus recursos naturales, tirar al patio trasero, la discusión ambiental es ridícula. Estoy muy orgulloso que quisiéramos realizar la COP en Chile, y ahí tengo diferencia. Él escribió un encuentro de burócratas ambientalistas. No, yo creo que quizás Chile debería ser el líder mundial en reciclaje de la industria textil, y yo pongo en el programa la responsabilidad del que importa industria textil. Hablo de terminar con las zonas de sacrificio, de acelerar el proceso del cierre de centrales termoeléctricas. Él habla de nuevas centrales termoeléctricas. ¿Por qué te digo esto? Porque para mí la política no es solo la pelea con la extrema izquierda y si pierde, cosa que no me gustaría, porque creo que han sido incrédulos o a veces activos promotores de la violencia. También se trata con no permitir que lo que habíamos avanzado en el mundo de centro-derecha, de reconocer la diversidad, de poner los temas ambientales sobre la mesa, de poner el protagonismo de la mujer como parte importante de nuestra estrategia, retrocedamos. El país dividido entre Pinochet y Allende a mí me interesa poco, pero tengo la sensación que eso es el debate que estamos viendo. Es como volver a los 70 y una discusión que está absolutamente pasada de moda, pero la polarización a veces funciona. ¿Ha sido vacilante la UDI en el apoyo a Sebastián Sichel? No, para nada. Yo tengo la sensación recuerdo así a Abuelo de Pájaro, a María Pepa Hoffman, a el secretario general del partido, a Macaya, ellos, por lo pronto ellos dos diciendo que hay gran parte de los militantes de la UDI que se sienten más cercanos a Kast que a Sichel. Pero yo quiero ser justo con esto, ¿eh? Estoy orgulloso de que ellos, incluso los dos que nombra, han sido bien activos en el apoyo. Yo estoy orgulloso de esta nueva coalición que empieza en la UDI, pero que llega hasta gente como Demócrata Cristiana, Guillermo Lefort, Álvaro Clark, Mariana Elwin, y podemos conversar en la mesa sobre el futuro. Si lo que no me gustaría, tienen razón que algunos militantes de la UDI se pueden sentir cercanos a José Antonio Kast. Mi diferencia es decirle, mira qué raro volver a una derecha de los 80, que hablaba más de Pinochet que del futuro. Yo creo que hay una conversación distinta. A Javier Macaya y a la Pepa Hoffman los veo más cerca de esta conversación, y así lo he visto en las conversaciones en mi comando, que de la otra. Pero creo que hay una tentación ante el miedo de esta extrema izquierda, algunos, de retroceder. Yo tengo la sensación que la gran mayoría de la centro derecha, y sobre todo los independientes de Chile, quieren avanzar en las conversaciones que te planteaba. Muy bien. A ver, ¿por qué hemos tenido en su comando tantos voceros? Ha estado Isabel Pla, 19 días, recuerdo haber visto Santa Cruz, que es el que más ha salido, Martorell, que ahora está como en la segunda línea, después de la acusación, de la investigación de Contraloría, llegó Clemente Pérez. ¿Por qué tantos voceros? Si lo de Clemente Pérez, voy a ser bien transparente, ahí es bien amigo mío, nunca llegaba de vocero y como que parece que se entendió así. Él nos ha ayudado en términos políticos. ¿Quiénes han sido voceros y siguen siéndolo? Pedro Brown, mi gran amigo y socio desde que teníamos
veníamos por un proyecto... Es como el único sobreviviente. No, Juan José desde el principio. Juan José Santa Cruz desde el principio. La Katy Martorell está en un rol súper protagónico. Lo que pasa es que ella está haciendo gira en regiones. Ayer estaba en Coquimbo y La Serena haciendo campaña. E Isabel Pla, que fue la única que renunció, se ocurrió, es por otra decisión. Decidimos que íbamos a involucrar más directamente a voceros institucionales, que es lo que hemos hecho esta semana con Francisco Chaguán y otros. Pero la gran conversación mía, y la Victoria Paz, que es clave, que es la jefa del programa y que ha sido un gran apoyo en esto, ha sido cómo traemos una nueva generación también que asuma liderazgo dentro de esto y con gente también independiente de partido, y cuesta, pues hay una cultura política, que en general le gusta que solo esté en la institucionalidad. Yo he dado una pelea bien grande para que llegue gente nueva. No hay nadie de la UDI. Sí, no, la UDI institucionalmente está haciendo vocerías, que eso es lo que cambiamos con los dos partidos. Chaguán y Macaya son ellos los que asumen la vocería hoy día en el programa, porque decidimos que los partidos también tenían que ser parte. ¿Eso significa resignar algo de independencia? Yo soy independiente y orgulloso de serlo, pero participé en una primaria. Aquí tengo una diferencia incluso con lo que hizo José Antonio Caz. Yo creo en los proyectos colectivos. Si imagínate como independiente, qué lindo habría sido seguir a primera vuelta, no participar en una primaria, pero el problema de Chile es gobernar. No es solo que tú ganes, es tener mayorías parlamentarias. ¿Caz podría gobernar Chile si ganara? Yo lo veo bien difícil en este escenario. Él decidió no ir a una primaria, tener un partido propio, armar un proyecto personal. Yo en general decidí el camino distinto, que yo sé que tiene costo, Rafa. Sé que mucha gente dice, ¿por qué no fue independiente hasta el final? Ese es como el límite, porque sigo siendo independiente. Quiero pelear contra los cuoteos de los partidos, quiero pelear contra el caudillaje, pero no se puede gobernar solo con proyectos personales. En Chile se necesita construir grandes mayorías. El problema de la crisis política que estamos viviendo en general tiene que ver con la inestabilidad de caudillos que se paran, dicen yo voy a cambiar el mundo, eso se llama populismo, y después a la hora de los que hubo, van al Congreso, nadie los apoya, son minorías, todos chocas contra todos. Llevamos 13 años discutiendo la reforma a la ley de control de armas. Llevamos 3 años discutiendo la reforma a pensiones, 6 desde el principio. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Yo sí quiero construir la mayoría política, quiero que se vote por los candidatos de Chile Podemos Más, quiero que otra gente que a veces estaba en la centroizquierda nos vea y diga aquí hay una fuerza democrática moderada que puede ayudar a que el país resuelva su crisis. No quiero ser un candidato independiente solo en mi casa, que le cuenta a sus hijos que bueno que fui candidato, pero después no puede gobernar. El problema de Chile en marzo va a ser resolver los problemas, no quien gobierna solamente. Quiero despejar el asunto de el financiamiento de su época de campaña de diputado. Fueron 30 millones de pesos de las pesqueras, 19 de ellos, 19 millones a través de boletas por supuestos servicios. Esto era financiamiento irregular. Su mejor amigo, mano derecha, Alberto Acevedo, coordinador de la campaña, llevó las platas y dio una boleta propia. ¿Nunca le dijo en estos 12 años aquello? Dos cosas súper importantes, qué bueno que digas que fue hace 12 años. Parece casual que una campaña que nunca fue investigada, que nunca fue observada, que nunca estuvo en la Fiscalía, justo aparezca un eslabón 12 años después, particularmente... Bueno, hay un hecho relevante. ¿Es usted candidato a la presidencia de la República? No, obvio, pero no fue nunca formalizada ni investigada por nadie por tradición. Por lo tanto, no tengo por qué suponer que hubo financiamiento irregular. Lo que sí digo, y quizás fue un error, no saber en ese minuto cuando uno va a una campaña que no tenía ni una posibilidad de ganar, te invita a un partido, uno llega como candidato y es candidato. Y Cristóbal sí es mi amigo, y hay un hecho que no se contó en esta historia. Cristóbal después fue director de la JUNAEP. Destrozó una red de corrupción democrática cristiana. José Miguel Serrano, otros 5 directivos están formalizados. Han aparecido investigaciones de militantes demócratas cristianos, algunos pareja de Yana Proboste, que malversaron fondos, o más bien no rindieron bien fondos, y casualmente justo la historia se corta en el eslabón más importante, que Cristóbal frontalmente persiguió la corrupción democrática cristiana y hizo hacia adelante. Y no tengo por qué no creerle en algo que sí me dijo Rafa, que él prestó los servicios y que se va a querellar respecto a eso, y esa es la respuesta que él me dio, y le creo, y él lo tendrá que defender frente a los tribunales. Por lo tanto, presuponer de un financiamiento que no supe y que es irregular, yo prefiero... Era la parte más importante del financiamiento de la campaña. Sí, pero el año... 30 millones. Pero hace 12 años, en una campaña en que uno llega por primera vez, me hubiera encantado saber, y creo que me siento responsable de no haber sabido, lo digo bien honestamente, pero a 3 meses antes... 30 millones, 19 entran por las boletas de su mejor amigo. Es que eso es lo que dice una investigación que hasta ahora no está acreditada. Quiero ser bien transparente. Él dijo que iba a demostrar que había servicios prestados, eso es un correo cortado, y no sabemos el resto, por lo tanto no hagamos suposición de algo que no sabemos. Pero lo más importante, Rafa, imagínate que tú tienes 30 años, te invita un partido a ser candidato, y te dicen, no, nosotros nos preocupamos del financiamiento.
y de 12 años después alguien te dijo, ¿usted no sabía? Pucha, sí, la verdad, llegué 3 meses antes a ser candidato y no sabía, y he sido súper transparente en esto. Si esto fue solo la excepción, ¿por qué no muestran todas las campañas del 2009? O las que financió Sokimich. Si es raro que tengamos una discusión sobre la campaña del que perdió y que renunció a la democracia cristiana y no se transparenten todas las campañas del 2009, porque ahí podríamos saber si esto es una excepción o es la regla, que es lo que yo le he dicho al otro lado. Estando totalmente de acuerdo con la necesidad de investigar todas las campañas, la diferencia es que usted es candidato a la presidencia de la República y considero que es parte del escrutinio natural que tiene que aceptar un candidato. Rafa, lo acepto todo el rato. Si lo que hizo el periodista está bien. La pregunta es que se cuente la historia completa cuando uno reportea y no se cuente solo una punta de la historia, que es lo que a mí me molesta. Si todos los políticos que están sentados en el Congreso hoy día transparentaran sus campañas, estaríamos en una gran noticia si se hubiera contado la historia de Cristóbal Acevedo y cómo persiguió esta red de corrupción de la JUNAEP, en que están involucrados muchos de los que he visto dando entrevistas diciendo, no, nosotros no tuvimos nada que ver, mire quién es José Miguel Serrano, mire quiénes son los lobistas demócratas cristianos que están procesados, y se va a dar cuenta que no es una casualidad. Ese es el punto de fondo. Pero eso es todavía una tesis. No, no es una tesis, lo de la corrupción de la JUNAEP. No, que hay una relación entre la aparición de un reportaje y que eso tenga que ver con la persecución de la corrupción. Yo no creo que es una tesis. Justo la persona que está siendo atacada fue director de la JUNAEP, renunció a la democracia cristiana, se creyó por el Consejo de Defensa de Estado contra 5 personas, y de esos involucrados, justo, muchos tuvieron que ver con el financiamiento de las campañas de la democracia cristiana. Es una hipótesis de trabajo que me gustaría que la reportaran, sería bonito. Perfecto. Y te darías cuenta que en realidad lo que hay es un caso de corrupción que alguien descubrió, y lo que están soltando artificialmente es el detalle para joder a esa persona y no descubrir finalmente qué es lo que pasaba con la política en esa época. En esa campaña sale el sueldo tatán. Y por la cual ese soy yo. Sí. Si lo digo transparentemente, obvio, si lo que les pasaron en la plantilla de financiamiento y lo que hacíamos en campaña naturalmente es que yo tenía 30 años, es que no me acuerdo cuánto era, pero que hay dos cosas que se cruzaron además. Hay una planilla natural de un equipo que financia una campaña, y hay una boleta que es la que están diciendo, y que además, insisto, prestó los servicios, que es lo que dice Cristóbal, dejemos que él dijo que iba a presentar la querella, se lo presente, pero no prejuzguemos. Pero si hay algo relevante, Rafa, yo me fui de los partidos por esto. Parte importante de mi decisión de irme de la democracia cristiana en su minuto tuvo que ver con todo esto manto oscuro sobre la política. Yo he sido independiente, fui candidato después, soy candidato hoy día, estoy muy orgulloso desde esa independencia de pedir que me aporten por el CERVEL transparentemente, de ser un candidato que no tiene aporte de los partidos para ser candidato ni en la primaria ni hoy día, y me parece eso que está bien en democracia. Creo que hay algo ahí. Sebastián, ¿ese sueldo oscuro pagó impuestos? ¿Cuál? El de los millones de pesos que estaba como sueldo tatán. Sí, yo creo que metimos boleta en ese minuto por eso. Ya. En la rendición. ¿Alguna vez hubo que declarar ante el Servicio de Impuestos Internos por eso? Nunca. Por eso te digo que 12 años después, Rafa, esto quiero ser bien transparente, 12 años después, sin ninguna observación del Servicio de Impuestos Internos, nunca en mi vida, yo, personal, o de una campaña, que salga un eslabón que uno no lo entiende entero porque no lo conocía, me parece bien particular, sobre todo porque esa campaña no fue observada. Se investigaron los de Corpesca, se investigaron los de Sokimich, y esa campaña nunca recibió ninguna observación. O sea, ¿usted no tiene ningún compromiso con la industria pesquera? Ninguno, además. ¿Apoyaría la derogación de la ley de pesca? Yo creo que la ley de pesca, no sé si la derogación es porque hay una cosa formal de que opera entre medio, pero creo, y fui partidario con columnas después de eso, que se dio licitado entero. Que esta idea de haber adjudicado a perpetuidad derechos porque tenían características históricas, no estoy de acuerdo. La vez estuve de acuerdo, yo no estaba de acuerdo, para que veas que tengo diferencias profundas respecto a cómo se concentran ciertos mercados en Chile, y yo creo en la competencia absoluta, y creo que el mercado pesquero en esa ley no licita todas las cuotas, sino que hay cuotas que se asignan por criterio histórico. Y lo mismo me pasa con el resto de las industrias. No creo en la concentración de los mercados. Quiero ser un presidente que lo que hace es desconcentra mercados para que las pymes les vaya mejor. Hay una mala lectura de esto, y la gran pregunta, por eso hablo tanto de la campaña del 2009, yo perdí. Trabajé 10 años después del sector privado, orgullosamente. 6 meses hice una asesoría a la subsecretaría sobre ley de zonas de rezago como académico que era de una universidad en su minuto. El resto del tiempo trabajé en el sector privado y no legislé, no tuve nada que ver con la industria, y cada vez que opiné como académico fue contra la concentración y las cuotas históricas, y eso demuestra mi independencia, que ha sido mi característica siempre. ¿Eso les molesta a alguno? Si no estaba de acuerdo con la democracia cristiana, me fui, porque siento que se fue a la izquierda y no es lo que yo representaba. Algunos dicen, no, es que uno debería militar toda la vida en un partido. Si tú estás en desacuerdo con las prácticas y la forma en que se hace la política, estoy muy orgulloso de haber abandonado ese lugar. Yo le escuchaba las declaraciones contra la violencia y contra, sobre todo, este proyecto de indulto. Hace 2 días...
Renato se llama este joven, fue liberado tras 10 meses en prisión preventiva por pruebas fabricadas en su contra, que no fueron capaces los carabineros de probar. De hecho, dijeron que las tenían y después no las tenían. Ayer Carmen Hertz nombraba a este señor Alex Núñez, quien fue apaleado hasta morir por carabineros. No hay un problema grave del que tiene que hacerse cargo nuestro sistema político del desigual acceso a la justicia. Sí, 100%. Pero eso nunca puede significar impunidad o que alguien se salte la fila de los tribunales. Por eso no estoy de acuerdo ni con este indulto, ni con los que se hacen en dictadura, en amnistía. Yo creo que al final lo peor que podemos hacer los políticos es dar una señal que si nos ponemos de acuerdo, podemos decir que alguien se salte la fila. Porque eso es lo que estamos haciendo con la impunidad. Pero hagamos una línea de separación. Por ejemplo, una persona que saquea un local comercial es un saqueador. Una persona que incendia es un incendiario. Pero una persona que se enfrenta a carabineros, como pasó tantas veces del 18 de octubre en adelante, que es capturado y se lo captura por desórdenes, que es una falta. Los desórdenes son una falta, no va a ir en prisión y pasa 10 meses en prisión preventiva. Rafa, déjame aclarar algo. Enfrentarse a carabineros no es un hecho normal. A la autoridad hay que respetarla en democracia. Si no respetamos a carabineros o a las autoridades que imponen el orden, ¿quién impone las reglas? Y eso es mi problema al final. Y te lo digo acá como un demócrata convencido, ¿eh? Mi problema tiene que ver con que cuando tú propones una ley de indulto como la que propone Proboste y Boric, en la práctica te voy a decir los 4 delitos que no es lo que ellos dicen, que están condonando. Están condonando delitos de saqueo, de incendio, de ataque incendiario, eso dice el mismo proyecto de ley, Molotov, incluso delito de homicidio en carácter de frustrado y además ataques ante la autoridad. Yo tengo hijos, yo no quiero decirle a mis hijos que eso es bueno. Otra cosa es que tengamos una justicia que funciona lenta, pero funciona lenta para todos y por lo tanto, ¿por qué no presentamos proyectos de ley para que se acelere el funcionamiento de los tribunales? O lo que yo propongo con el caso del narcotráfico en Chile, que creemos tribunales especiales que persigan el narcotráfico y el terrorismo, que tengan plazos acotados de manera que podamos detener rápido a las personas. Pero el error acá es generar una sensación de impunidad, porque si no, yo soy abogado, te lo he contado 20 veces. ¿Qué pasa? Me tocó defender a alguien que por un problema marital terminó con pensión de alimento detenido y yo le diría a esa persona, mira, usted aunque se demore más su prisión, en este caso, no tiene el privilegio del otro que saqueó o tiró una molotov o atacó a carabineros de que lo vamos a sacar porque tiene amigos políticos. Y pasa algo más grave, Rafa, que es lo que más me preocupa a mí. Si hacemos eso, podemos dar señales tristes para nuestra democracia como pasó en Colombia. ¿Por qué no se podrían organizar 6 narcos y decir, ¿saben qué? Apoyemos unos parlamentarios? Total, después pueden hacer, esto pasó en Colombia, proponer un proyecto de indulto o que impida la extradición. Pablo Escobar fue candidato en Colombia porque se dio cuenta que era mejor ser político para pedir impunidad. No me gustan las reglas especiales, nunca me han gustado para nadie en el sistema judicial. Tenemos un problema, el sistema judicial funciona lento y tenemos un segundo problema, es que la Fiscalía muchas veces no construye bien los probatorios. Arreglemos ese problema para todos y no hagamos una excepción para aquellos que ejercieron violencia contra la autoridad o que cometieron delitos en el estallido social, porque si no, mañana le podríamos decir a cualquiera, si usted tiene los amigos políticos suficientes, lo van a indultar o va a tener impunidad y eso es muy malo en una democracia. No creo ni siquiera los indultos presidenciales, nunca lo he creído. Pero decir que son amigos cuando Boric fue golpeado en Santiago 1 y... Claro, pero ¿por qué va a la cárcel a verlo? Ese mismo día yo estaba yendo a ver a las pymes que la saquearon. ¿Por qué él quería darle una señal a los que estaban detenidos y no a los que fueron afectados? ¿Por qué estar del lado de los agresores y no de las víctimas? Entiendo, no tiene que ver con enterarse de cuáles son lo que ellos dicen que ocurrió. Pero me importa mucho más que se entere de los procesos judiciales, que es lo que quería hacer la autoridad, y que no le dé la señal. Imagínate el resto de los presos. ¿Por qué había unos presos privilegiados que son visitados por un candidato presidencial para ver si eran indultados y el resto, el que cometió un accidente de tránsito, el que chocó? A eso voy con la pregunta de hacerse cargo. No implica hacerse cargo de que el 18 de octubre no fue ni consecuencia del K-pop, ni de la columna narcochavista de la FARC. No implica hacerse cargo de que el 18 de octubre fue una olla a presión a la que le tapamos la válvula durante 30 años, como decía el eslogan. Rafa, yo dije en la mañana de ese día, y lo recordarán y lo podrán googlear, antes del estallido, que aquí había un problema de equidad por los 30 pesos. Me costó duro en su minuto.
Lo increíble es que no hay una gran reflexión de cómo una clase política se demoró tanto en hacer reformas más profundas en materia de pensiones, o cómo no resolvió antes la celeridad del sistema judicial, o cómo no brinda seguridad en los barrios de manera segura y ha creado una policía especial. A los alcaldes de... Sí, pero mira la ridiculez. ¿Y qué estamos haciendo? Otra vez, y eso es lo que a mí me preocupa, volviendo a una polarización que no va a solucionar el problema. Si mi problema de fondo es que tenemos narcos que se toman los barrios y nadie los persigue mientras seguimos discutiendo si tenemos que indultar o no indultar en vez de acelerar los procesos judiciales y ver cómo creamos tribunales especiales. Mi problema de fondo con la discusión después de octubre es que en vez de hacer lo que debimos haber hecho después de octubre, un gran mea culpa a todos los actores políticos, yo era bastante más chico que todos los que vienen de los 90, de decir tenemos que arreglar y apurar reforma, lo que hicimos volver a polarizarnos y culparnos y tratar de destituirnos todo el día, si es un absurdo. Yo me siento culpable de por qué 30 pesos son tan trágicos para los chilenos y muchas otras cosas. Y las pensiones son paupérrimas. Lo que hemos hecho de ahí en adelante es apoyar retiro, no mejorar las pensiones futuras. Claro. Lo que hemos hecho hacia adelante es poner proyectos de indulto y no ver cómo protegemos a las víctimas de la delincuencia o de los narcos. Por lo tanto, tenemos un problema peor, que en vez de discutir sobre los 30 pesos, nos pusimos a discutir de los 30 años hacia atrás, volvimos los 30 años hacia atrás, discutir entre Pinochet y Allende a esta altura ridículo, en vez de discutir cómo hacemos cambios en paz para mejorar la vida de los chilenos. Si eso, por eso estoy parado acá. Yo soy candidato exactamente por eso. No creo que no haya que hacer cambios y esto es un problema de violencia nomás. Condeno la violencia. Tampoco creo que hay que hacer cambios a toda costa con violencia. Creo que podemos y tenemos que hacer cambios en paz, pero hay que hacerlos porque hay una sociedad injusta en que gente se esfuerza más por salir adelante, se saca la recresta por llegar a fin de mes y tenemos una política que se ha ido desafectando de ese problema porque se entretiene más como pegándose, perdón por el castellano, cachamales entre ellos, en vez de resolver los problemas que nos aquejan. Sí, lo que yo encuentro que la argumentación es impecable, pero choca con un asunto. El no hacerse cargo, lo escuchaba hablando de que no está de acuerdo en la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Probablemente los hechos ocurridos en el 2010 que se han revisado hoy es un poco tardío. Pero tampoco hubo acusación constitucional contra el presidente Piñera cuando el 4 de noviembre del año 2019 la Asociación de Oftalmólogos de Chile denunció 190 traumas oculares, diciendo que en otros países a lo largo de 20 años de conflicto habían 300. En Chile habíamos hecho la mitad de esa cifra en 2 semanas. 4 días después, el 8 de noviembre, Gustavo Gatica le dispara en la cara a una distancia de 24,5 metros, habiendo primero un instructivo de carabineros que dice que no se puede disparar al tercio superior. Y, perdón, esto es personal, yo reporté lo que ocurría en ese lugar en Plaza Italia. Yo no tengo grabaciones de saqueo, porque nunca fui a las grabaciones de las protestas y vi más de una vez disparos a la cara de manifestantes, al cuerpo de manifestantes, al tercio superior a distancias inferiores a los 20 metros. Bueno, el carabinero Crespo, acusado de aquello, está hoy día en su casa. Rafa, mira, sí, estamos bastante de acuerdo. Si lo que yo quiero decir es algo bien profundo. Si no es lo uno o lo otro. Yo quiero perseguir hasta el final las responsabilidades contra los derechos humanos en Chile. Las individuales, las colectivas, las que existan. Y que ojalá terminen presos aquellos que abusan de su poder. Ojo, aquí tengo una diferencia con José Antonio en algunas cosas que ha dicho. Respecto a cómo se sanciona el uso excesivo de la fuerza. Él dice que nunca un carabinero puede ser sancionado por uso excesivo. Yo creo que sí. Eso no significan dos cosas. Primero, que no crea que necesitamos a carabineros y fortalecerlo y potenciarlo y condenar a aquellos que hacen abuso. Ojo, que estamos en un blanco y negro que parece ser lo uno y lo otro. Si eso es lo increíble. Necesitamos a carabineros. Cualquiera que viva en una población o en un sector vulnerable, y a mí me ha pasado en mi vida, llora porque llega un carabinero a protegernos cuando nos van a asaltar. Por lo tanto, fortalecer una institución y condenar a quienes cometen abusos es necesario. Lo mismo pasa con el caso del presidente. Yo fui de aquellos que dijo que la Fiscalía tenía que hacer su trabajo. No dije que no. Dije que además ojalá el Congreso dicte una comisión investigadora para que investigue todos los hechos. Pero no puede ser que lo que hagamos al final como regla general... Y agregó que Boric no había ido a la Cámara. No, además le agrego porque me parece vergonzoso que él mismo diga una comisión investigadora. Si el legislativo no ha sido eficiente para resolverlo, ¿por qué no impulsar una posición constitucional? Pero que bueno, si no es eficiente, ¿por qué voy a creer que van a hacer un juicio real y no un juicio político a 4 meses de una elección? Si mira, destituir un presidente
Tú vienes de Uruguay. No es una regla general, debería ser la excepción. Lo que deberíamos hacer es investigar responsabilidades. Nací en Vallenar, Sí, yo sé, pero me estaba acordando el caso de Uruguay de uno que fue instituido. Pero lo que te quiero decir en términos personales, no puede ser que en una democracia madura la política crea que destituir a un presidente, destituir a un ministro sea parte de la regla. Si mira lo que nos ha pasado. Podemos transformarnos en esas democracias en que una mayoría parlamentaria termina decidiendo quién gobierna o no gobierna más allá de la votación de los chilenos. Yo prefiero que se investiguen todas las responsabilidades, caiga quien caiga, en esto lo he sido explícito, que la Fiscalía haga su pega, que el Congreso haga su pega, pero que el resultado inicial no sea una acusación, o no, ni siquiera una acusación, una destitución presidencial, porque al final del día, después de una crisis sanitaria, después de una crisis social, decirle a alguien que está parando su pyme, que está saliendo adelante, mire, no sé quién va a estar gobernando en un mes más, solo trae más pobreza y inestabilidad a un país que requiere estabilidad. Si esa es la medida que hay que tomar, que sea después de hacer bien la pega de la investigación, después que la Fiscalía haga bien la pega y no como un hecho político. Lo que me preocupa, Rafa, y lo digo así, ni siquiera tiene que ver con gobierno-oposición, yo creo que representa un nuevo ciclo, me interesa poco el ciclo Bachelet-Piñera, yo creo que se agotaron, que llegó la hora que se jubilen, hay otra conversación sobre la mesa. ¿Qué pasa si mañana gano yo, gana José Antonio Kast o gana Gabriel Boric y nos dedicamos durante 4 años a votar la figura presidencial porque es una minoría parlamentaria? Nunca más a este país le va a ir bien. Vamos a transformarnos en esa democracia y me quedan preguntas. Votar gente o votar autoridades es parte de la regla para hacer política y no debatir en serio sobre responsabilidades o competir en elecciones. Entiendo la confusión, pero el país del presidente destituido fue Paraguay, no Uruguay. No, son dos. Ese fue González Macri, el presidente destituido en Paraguay. Te ponía como ejemplo Uruguay, que tiene la estabilidad política de que no se votan a cada rato, pero Brasil destituye presidente, sí, claro. No. Ecuador destituye presidentes, Paraguay. Hagamos en Chile eso la excepción y no la regla. Aborto. Soy partidario de las 3 causales, lo dije en su minuto. Creo que aquí hay que tener una mirada humanitaria respecto al caso, pero no soy partidario de la despenalización del aborto. Yo creo que la vida empieza con la concepción, lo digo abiertamente, pero sí fui partidario de las 3 causales en su minuto porque tenemos que tener una mirada humanitaria del caso de las personas, de las mujeres que se enfrentan a situaciones críticas. Adopción homoparental. Sí, todo el rato, matrimonio igualitario, todo el rato. Entiendo, con una diferencia probablemente de algo que he escuchado para allá, con libertad de culto. Cada religión debe mantener el derecho de casar o celebrar matrimonio de quien quiera. La ley civil no lo puede obligar, pero la ley civil debe tratar igualitariamente. Y creo que es un asunto de justicia. Si 2 personas se aman para toda la vida y le piden al Estado que los proteja, creo que no deberíamos involucrarnos nosotros, pero me gusta estar en una coalición que hay diversidad de opinión en esto y creo que le hace bien. Esa es mi diferencia probablemente con la intolerancia de la extrema derecha. Es que no hay diversidad de opiniones, hay un choque de opiniones. Hay choque de opiniones, pero yo la digo abiertamente. Prefiero ser súper claro en mi posición. Y esa diferencia con José Antonio, que todos los parlamentarios que se han ido dicen, porque nosotros queremos que nadie crea en esto. Yo creo que esta coalición tiene el derecho a tener diversidad de opinión en esto. Yo tengo una posición personal y pública. He estado muchos años, además, diciéndola, no solo porque soy candidato hoy día. ¿Eutanasia? Eutanasia, sí, en la medida que haya ley de cuidados paliativos paralela. Lo que me preocupa es que se transforme en una forma de desigualdad social nueva. Entonces, avanzado un proyecto, pero el proyecto más importante que es la ley de cuidados paliativos, que alguien en Curepto tenga la posibilidad de tener una alternativa en que el Estado le garantice cuidados paliativos, es tan importante para poder tomar la decisión de la eutanasia, y creo que hay que avanzar al mismo tiempo. Si no, lo que hacemos es otra vez discriminar pobreza. Después de toda esta conversación, hay una pregunta que en mi cabeza que no encuentra respuesta. ¿Está en desacuerdo con José Antonio Kast en términos valóricos con la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, la eutanasia, el aborto, la tolerancia, el juicio a carabineros y a responsables de violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo el cierre del Ministerio de la Mujer, agrégale que es el que va a el cambio climático, las centrales termoeléctricas a carbón? ¿Cómo podría apoyar un gobierno de él? Es que cuando te digo lo del choque de trenes lo creo en serio. Primero, no me imagino, yo creo que nosotros vamos a pasar a segunda vuelta y lo digo abiertamente. Creo que el chileno se parece mucho más a estas opciones que buscan reformas y no revoluciones de izquierdas y derechas en el mundo, y lo que buscan es una mirada centrada. Yo creo que aquí lo que tenemos es un enfrentamiento entre democracia y populismo, y estoy orgulloso de representar una coalición que cree en las reformas. ¿Cree que José Antonio Kast es un populista? Yo creo que hay mucho de lo que él propone que tiene características de populismo. Mira, un ejemplo, hay algo que no dijimos. Dice que va a rebajar el IVA,
dice que va a rebajar todos los impuestos a las empresas del 27 al 17 y que el IVA lo va a bajar de 19 a 14. Y con un país que está endeudado el 39% y que no paga las cuentas fiscales y que va a echar a 30.000 funcionarios públicos apenas asuma. Te quiero decir algo en serio, si hacemos eso, Chile se quema. Se quema por dos cosas. Aquí hay gente que no llega a fin de mes y va a requerir transferencias al bolsillo todos los días. Eso es lo que propongo yo. Garantizar la pensión de alimentos, devolverle el IVA a las personas de menos ingresos, dar un ingreso mínimo garantizado para todos los chilenos sobre 400 lucas. ¿Cómo lo vamos a hacer si el Estado no tiene los ingresos suficientes? No cuadran esos números, porque no es verdad que vas a poder achicar el Estado para generar financiamiento ni que el país va a crecer por milagro simplemente porque bajan los impuestos. Por favor, necesitamos una sociedad más justa y esos números no me cuadran, lo digo abiertamente, no me cuadran por ningún lado. Por lo tanto, yo iría al revés. No es que tengamos un proyecto en común, tenemos un proyecto distinto. Yo participé en esta primaria porque teníamos un proyecto distinto. Obviamente, tengo distancias mucho más grandes con la extrema izquierda o con la dupla Proboste-Boric, lo digo abiertamente, porque creo que ellos han dejado tenuemente entrar muy fuerte en la violencia en nuestro sistema democrático. Yo siempre he sido contrario a cualquier tipo de violencia en democracia y tenuemente han empezado a creer que el Estado es la única solución a nuestros problemas. Yo creo que el emprendimiento y las pymes son la solución al futuro, pero tengo diferencias también con José Antonio Kast. Creo que se ha extremado en sus posiciones básicamente para generar este clima de confrontación que no estoy de acuerdo. La reflexión de la segunda vuelta te la diría al revés. Nunca voy a votar por un proyecto de Jasna Proboste-Boric porque creo que se han extremado hacia la izquierda, pero acá tengo diferencias que tengo que resolver y por eso espero yo pasar a segunda vuelta para que no caigamos en los extremos y no tengamos una salida como en Perú, en que hubo dos extremos definiendo la segunda vuelta y tengamos la posibilidad de tener una mirada de centro-derecha moderna, de modernidad, con gente de centro, incluso independientes que hayan llegado a otros lados, para construir una gran mayoría política chilena. No quiero imaginar un país que se vive entre el blanco y el negro. Y obviamente a tu pregunta, espero pasar y no tener que hacer esta reflexión, porque esta reflexión la tendré que hacer con contenido sobre la mesa, porque hay temas que para mí sí son relevantes, respecto a la seriedad de las propuestas, respecto a cómo combatimos la intolerancia de una sociedad que la funa se transformó en costumbre, la funa contra la gente que piensa distinto. Yo por ser de centro me sacan la mugre, me tratan de marxista, comunista todo el día, por estar en un pacto de centro-derecha me tratan de violador de los derechos humanos y no lo soy, pero también la funa contra el que tiene una orientación sexual distinta, contra el inmigrante. Esas sociedades intolerantes le hacen mal a una sociedad. Yo creo una sociedad en paz, que se ame, que quiera Chile, que esté orgullosa de cantar el himno nacional y la bandera, cosa que compartimos con José Antonio, pero que también no esté orgullosa de la injusticia y la pobreza en que viven miles de chilenos y que tenemos que transformarla y necesitamos un Estado que lo haga. Que esté orgulloso de que el país crezca, pero que entienda que un país no puede seguir creciendo solo a través de grandes empresas, sino que son las pymes las que tienen que tomar relevancia en nuestra economía. Que está orgulloso de su historia, y yo lo estoy, pero que entienda que el futuro no puede seguir igual porque si no vamos a seguir en conflicto permanente. Son diferencias naturales en políticas, no somos parte del mismo proyecto político, tenemos cosas distintas. Insisto, me va a costar mucho más y nunca votaría por la dupla Proboste-Boric porque creo que han invalidado la violencia y eso para mí es trágico, como alguna vez fui opositor. Validado. Sí, lo han validado, lo creo en serio. Cuando tú pones un proyecto de indulto, cuando eres tenue respecto a la condena del terrorismo en la Araucanía, lo que estás diciendo en la práctica es que parece ser que es legítimo. Cuando tienes convencionales, Jaime Quintana, que apoya a Jasna Proboste, que dice que la violencia fue necesaria o fue entendible, yo no lo creo. Y no lo creo y tengo diferencia. A este lado quiero ver si en realidad vamos a estar en la modernidad o en la antigüedad de la centro-derecha chilena. Yo prefiero estar en la modernidad. Sebastián Sichel, el candidato oficialista o de Chile Vamos a la presidencia de la República, muchísimas gracias. Más que oficialista, espero que me diga el candidato del nuevo ciclo. La verdad, lo digo en serio, lo que te dije Bachelet y Piñera para mí es vital. Si no jubilamos a esa generación que está traumada con la política de los 80, no vamos a salir adelante. No tiene que ver con negar o no negar al presidente Piñera o a la presidenta Bachelet o donde yo fui ministro. Tiene que ver con decir que después de octubre cambió el país y ojalá hablemos mucho más de lo que viene, de lo que fue. Hay un enamoramiento y una obsesión con el pasado en Chile en los debates que me vuelve loco. No sé cuántas veces se dice Piñera o Bachelet o Allende o Pinochet en un debate. Debe ser el único país en el mundo en que debatimos sobre eso y no sobre medio ambiente o política social. Ojalá las conversaciones sean esas porque hablaríamos mucho más que de continuidad o de oficialismo. Hablaríamos más de quién va a representar mejor el país que viene. Sebastián Sichel, muchísimas gracias por haber venido a esta larga entrevista acá en CNN Televisión. Muchas gracias.